Muy buenas tardes. Hoy tengo el placer de poder compartir con la gente de Nicaragua este trabajo sobre equilibrio emocional. Hoy la sociedad cada vez estamos observando, ¿verdad?, cómo la armonía o equilibrio emocional se encuentra más alterado. Entonces, vamos a compartir con ustedes aspectos diversos de cómo lograr un mayor equilibrio emocional. Las emociones afectan nuestra vida diaria e indudablemente nuestra manera de tomar decisiones. También cuando estamos con esas emociones muy intensas, las sentimos en el cuerpo e inclusive si se prolongan, pues hasta adoptamos rasgos que llamaríamos de actitud facial, etc. El investigador William ya en su momento acerca de las emociones nos menciona que son causadas por la interpretación de los hechos que de alguna manera conectan y adoptan lo que llamamos reacciones psicológicas. Y esto era válido, pero luego verán cómo ya hoy hemos avanzado mucho y hay otras interpretaciones. Ahora, generalmente, con respecto a los aspectos emocionales, hay tres elementos muy a tener en cuenta: el origen, la respuesta corporal que damos y la expresión o aptitud que mantenemos. Por ejemplo, en el origen, lo que sabemos es que surgen de nuestro interior y no es por la mera observación, sino, bueno, pues por cómo canalizamos ese fluir de energía, por ejemplo, en la rabia. Como respuesta corporal, podemos a veces, cuando estas emociones son muy intensas, sentir un malestar digestivo, estomacal, ansiedad. Y en las expresiones de tipo ya emocional, cuando la emotividad, sobre todo que denominamos negativa, es prolongada en el tiempo, pues una manera de liberar suele ser gritar o, en fin, tomar comportamientos un poco belicosos. Hay que encuadrar las emociones como positivas o como negativas. En lo positivo, por ejemplo, cuando decimos me siento bien, el sentimiento es de bienestar. Y eso llamamos emotividad positiva. En el otro aspecto o en el otro lado, cuando afirmamos me siento mal, claro, el sentimiento es de malestar. Y esto ya encuadra dentro de la emoción negativa. Entonces, en este orden de cosas, pues claro, hay un compendio muy, muy amplio de emotividad, tanto negativa como positiva, que siempre nos va a convenir, ¿verdad?, observar, analizar. Quiero contar una historia que es muy sencilla, pero es bien interesante. Ya un señor mayor, en su ancianidad, esto ocurrió en China, él, pues antes de morir quería regresar al pueblo donde nació y, bueno, ver si todavía quedaba algún amigo suyo y visitar lugares que de niño, pues indudablemente, habían cubierto un espacio muy importante en su vida. Entonces el señor va a la estación de autobús y sube al autobús. Y justo le toca
al lado de un grupo de jóvenes y le preguntan, buen hombre, ¿dónde vas? Y él dice, pues voy a visitar mi pueblo, que ya hace muchos años que salí de allí, y más o menos les cuenta la historia. Pasa 1 hora y media y uno de los jóvenes, que era un poco de estos que llamamos alegres, le dice, mira, mira, anciano, los montes de tu pueblo. Y el hombre pues se empieza a emocionar, porque dice, mira, pues por esos montes correté yo de niño. Entonces el autobús da una curva muy grande en torno a la ladera de un monte y se veía allí al fondo un río. Y los jóvenes, bueno, y el joven en particular, mira, mira, anciano, el río donde tú pescabas cuando eras niño. Ah, qué bien, ¿será que todavía viva José y podamos ver aquellos lugares donde de niños íbamos a pescar? Y así una serie de aspectos diversos. A todo esto, el autobús hace una parada y los viajeros se bajan pues, a comprar comida, etc. Y justo cuando estaban bajando los jóvenes y el anciano, le dicen los jóvenes, así un poco en plan gracioso, anciano, que para llegar a tu pueblo todavía faltan 5 horas, que todo esto que te hemos hablado de los montes y del río, pues ha sido una gracia, ¿no? Y se rieron. Bueno, los jóvenes fueron al bar a comprar sus bocadillos y demás, y el anciano se quedó sentado, así cabizbajo, como pensativo y serio. A los 20 minutos los jóvenes regresan al autobús y ven al anciano pensativo, en fin, así en una actitud muy, muy meditativa, ¿no? Y entonces uno de los jóvenes dice, oye, ¿no habremos ofendido en exceso al anciano? Será mejor pedirle disculpas, porque claro, el hombre todavía le quedan muchas horas de viaje y como que no es muy conveniente que vaya en esa actitud. Se acercan al hombre y efectivamente le piden disculpas. Y entonces lo interesante es cómo le responde el anciano a los jóvenes. El anciano les dice, mi silencio no tiene nada que ver pues, con vuestra conducta que tuvisteis antes. De hecho, todo eso yo ya lo tengo más que olvidado. Se debe mi actitud a que estoy reflexionando bien, bien adentro cómo es posible que haya emociones verdaderas cuando éstas provienen de hechos falsos o no verdaderos. Él estaba en la digamos, autoindagación de, le habían comentado unos hechos que no tenían veracidad, él había creado una emotividad, inclusive hasta hubo un poquito de lagrimeo por la emoción, y entonces, claro, estaba preguntándose cómo algo no verdadero produce un estado emocional verdadero. Entonces, la pregunta y la reflexión es muy simple. Habitualmente mantenemos muchísimos llamados estados emocionales, pero su fundamento no subyace en nada verdadero. Y eso es bien importante saberlo observar, porque claro, si lo que hacemos en nuestro día a día es alimentar e identificarnos con estados emocionales que su factor causal no es verdadero, indudablemente ahí sí que estamos prolongando algo que es bien erróneo. Por ejemplo, en la Universidad de Chicago, no, perdón, en Washington, en la Universidad de Psicología, el profesor Christopher Davoli y Richard Abrams, ellos ya descubrieron cómo el cerebro no diferencia
un hecho verdadero de una imaginación. Porque en el experimento que ellos hacen, los alumnos tenían que tocar una pantalla seleccionando unas letras y estaban sus cerebros conectados con unas líneas de computación y ordenadores diversos y recogían toda la actividad cerebral. Luego, en lugar de tocar la pantalla, se les dice a los mismos alumnos, imagina que estás tocando la letra A, imagina la letra B, la C, y para sorpresa del equipo de investigación, el cerebro actuaba igual, o la misma actividad neuronal se producía cuando había un hecho que era tocar la pantalla con el dedo y seleccionar la letra, o cuando había una imaginación de que estábamos tocando esa letra. Entonces esto verificó a los investigadores que efectivamente, si la vida nos la pasamos imaginando muchísimos aspectos que no guardan correlación con hechos reales, pues indudablemente, probablemente, alimentamos emotividad muchas veces en el ámbito del desequilibrio y encima sin fundamento. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, vemos la televisión, la mitad, no, el 80% violencia, agresividad, negatividad, caos, crisis, claro, pero es que encima muchos hechos, como el cerebro, muchos hechos vistos en la televisión, el cerebro los va a interpretar como verdaderos y a veces muchos no son tales, pero claro, tú esa información ya queda dentro. Esa negatividad ya empieza a surtir su efecto. Dentro de los lóbulos del cerebro, el que nos interesa mucho para el ámbito psicoemocional es el que llamamos lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene una conexión muy directa con el lenguaje, la memoria y en particular con las emociones. ¿Qué ocurre con este lóbulo? Que en él procesamos, sobre todo, como he dicho, las emociones, llamemos ansiedad, placer, ira y otros ámbitos. Entonces, si este lóbulo está afectado, está vibrando en desequilibrio, qué duda cabe que nos va a afectar y mucho en el ámbito emocional. En la parte interna del lóbulo temporal se encuentra la amígdala, que es una estructura muy pequeña, pero que es altamente correlacionada con el equilibrio psicoemocional. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense dónde está la amígdala. Está en la parte superior de la oreja. Y vemos que es el principal núcleo de control emotivo y del sentimiento. Entonces, un exceso de violencia, hoy sabemos que se conecta, se correlaciona con un desequilibrio de esta estructura en el cerebro. Y ahora fíjense dónde coloca el individuo el teléfono móvil. En el lóbulo temporal. ¿Qué emite la telefonía móvil? Un campo de radiación que todavía hay mucho que se está investigando acerca de lo que llamaríamos las frecuencias de microondas, etcétera, que emiten estos aparatos. Entonces, por ejemplo, la Oficina Estadística del Reino Unido hizo un estudio del 1999 al 2009 y el aumento de tumores en el lóbulo frontal y temporal se
amplió un 50%. Es decir, si estamos incrementando alteración celular en cuanto a cáncer, indudablemente en el equilibrio neuronal psicoemocional, pues claro está que también nos está afectando. Entonces, en comparación con los adultos, lo que también hemos visto es que los niños con estos aparatos tienen una predisposición de absorción a nivel de ondas dentro del cerebro mucho mayor que los adultos. Y hay gente hoy que tiene el defecto, porque no es algo que sea bueno, le ponen al niño el teléfono móvil delante y le dan papillas con dibujos animados o de estos juegos de cantos. Y claro, el niño con un año, con un móvil a escasos 30 centímetros o 20. Eso no es saludable. Entonces, bueno, ya estamos asistiendo cada vez más a la problemática mundial con factores de desequilibrio cada vez mayor psicoemocional en el individuo. Nosotros trabajamos tecnología diversa para, en la medida que no siempre se puede, de ayudar a reequilibrar esos campos de frecuencia. Por ejemplo, trabajamos con un sistema que denominamos Shakti Kundalini Meda, que es precisamente para reorganizar campos de frecuencia dentro del lóbulo temporal. Trabajamos con magnetoterapia porque sabemos que todo en el universo es pura maya ilusión. Ahora, esto, lógico, lo tiene que ir cada individuo asimilando correspondientemente en su proceso particular. También sabemos que todo en el universo es vibración. Entonces, por eso afirmamos, cambia la vibración, cambia el pensamiento. Cambia el pensamiento, cambian los hábitos, y cambia hábitos, cambia la vida. Ahora, ¿qué vibración hay neuronalmente dentro de tu lóbulo temporal? Si tienes todo el día ahí, bueno, no digo todo el día, pero mucho tiempo del día el móvil pegado a la oreja, y además del móvil, pues ahora las redes wifi y otros aspectos, y lo que es también bien importante, si estás en un hábitat con otras personas y el pensamiento que interactúa entre ellos es más de predisposición negativa que de predisposición positiva, claro, esto se está alterando. Y lo que sería vivir lleno de fluidez, de comprensión, de colaboración, de tolerancia, pues nos vamos, bueno, lo que estamos percibiendo cada vez más distanciamiento, más violencia, etc. Por eso el reequilibrio del lóbulo temporal en cuanto a armonía emocional es bien, bien importante. Y también se puede trabajar con campos magnéticos o imanes de muy baja intensidad para ayudar a bioinformar esta parte del cerebro. En algunos casos, miren, por cierto, esta paciente es de Nicaragua, que la traté aquí en España. Entonces, trabajamos reequilibrios neuroendocrinos con ya programadores para ayudar, insisto, a que esas frecuencias que durante años y a veces muchísimos años han sido alteradas, conviene efectivamente reequilibrar. También se utiliza la homeopatía para ayudar reorganización neuronal cerebral, oligoterapia, homeopatía complejista, aceites esenciales.
Lo bueno que tiene la existencia es que la naturaleza nos da miles de recursos. Digámoslo de una manera un tanto, si quieren, místico-religiosa. El Padre Dios crea armonía y la Madre Naturaleza nos alimenta. No se nos crea para estar en carencia. La carencia es producida por el macroegoísmo de unos pocos, porque lo que no es comprensible que unos pocos lo tengan todo y millones de millones estén pasando hambre. Eso no es equilibrio. Pero, insisto, hay muchas posibilidades. El cerebro, hoy sabemos que el corazón tiene una estructura neuronal, células nerviosas que actúan independiente del cerebro, o mejor dicho, se interconectan, pero muchas veces, que esto no lo sabíamos hasta hace relativamente pocos años, lo que hoy ya sabemos es que neuronas del corazón ordenan a neuronas del cerebro. Y nosotros todavía estamos muy condicionados, muy apegados de que desde la cabeza se controla todo. Pues no es así. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tú te dejas guiar por el corazón, es muy difícil que te equivoques. La estructura neuronal del corazón, que es lo que antiguamente, bueno, y hoy se llama la intuición, siempre se dijo y siempre se ha sabido, la mujer tiene innatamente un cierto don con respecto al hombre en cuanto a que ella, como protectora de la vida, tiene esa facultad de intuir. Por eso también es cierto, y siempre se ha mencionado, el hombre, si hay una mujer que lo inspire, que lo guíe, el hombre, vamos, es espectacular los logros que ambos tienen, pero hace falta esa intuición. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hoy ya sabemos que el campo magnético toroidal, que se interconecta a cientos, inclusive miles de kilómetros, ¿qué ocurre? Si el corazón está lleno, está armónico, está coherente, toda esta energía toroidal y todo este campo magnético fluye. Ahora bien, si estamos llenos de miedo, de inseguridad y lo que es vital, de incoherencia, pues este campo se diluye, se limita y, bueno, en la vida, en lugar de fluir y ver montones de aspectos que son verdaderos milagros cada día, pues nos metemos en el ámbito negativo y entonces, claro, nos acompaña todo el día el sufrimiento. Por eso hoy, por ejemplo, ven en la Universidad de Finlandia, el doctor Lauri Numema, él ya ha fotografiado estados emocionales. Por ejemplo, ven el miedo aquí en el lado izquierdo, tiene vamos a decir, un campo de fluido muchísimo más limitado que el del amor. Entonces, hoy todo esto se mide, se cuantifica. Entonces, porque hoy podemos afirmar, no es tiempo de creer, es tiempo de saber. Y, lógico, en el campo emocional hemos de saber manejar la energía, la vibración, para que las emociones fluyan, no se estanquen o, lo que es peor, no nos condicionen hacia lo que llamamos lo negativo. El cuerpo sutil toroidal es un campo eléctrico muchísimo, ya digo, muchísimo mayor que el campo del cerebro. Hemos de recuperar la guía, digamos, neuronal cardíaca para amar la vida, para amar el milagro, que la vida es el milagro de los milagros. Hay mucha gente
que se la pasa queriendo encontrar aspectos diversos de lo que llamaríamos la magia, y resulta que el mayor mago que existe es él y permanentemente está creando vida. Cada día, en mi organismo, 600 millones de células se regeneran. Si eso no es un milagro, que venga Dios y lo vea. Ahora mismo yo estoy hablando con ustedes y miles de millones de neutrinos están pasando por mi cuerpo y no se queda ninguno. Es decir, esos son constantes de auténtico milagro, pero claro, lo que nos fascina es que uno hace así y saca una flor de la mano. Bueno, si estamos creando vida, eso vale la pena saberlo, ¿verdad? Percibir, observar. Por eso digo que el campo magnético del corazón es 5.000 veces más intenso que el campo magnético del cerebro. Fíjense lo que hay ahí dentro. Vale la pena, bueno, ir poco a poco retomando. Sabemos que el ADN reacciona al campo magnético del corazón si estamos llenos de amor, si estamos viviendo conscientes, se estira y se llena de felicidad. Si a la inversa estamos en miedo, en violencia, en bloqueo emocional, se contrae el ADN y claro, limitamos la expresión de la vida. Por eso los investigadores ya en el Instituto GEARMAT ya han comprobado que la información tiene una gran conexión con los campos de frecuencia coherente o incoherente. ¿Ven? El miedo tiene un campo mucho más limitado, como van a ver a continuación, más desequilibrado que el del amor, que es un campo de frecuencia mayor. Insisto, esto que les menciono hoy se mide, porque antiguamente decíamos, hombre, el que ama, Dios le ayuda, y al que no, pues el demonio le acompaña. Bueno, si eras creyente, pues te servía. Pero es que hoy, insisto, la racionalidad, el ámbito del saber es muy amplio para ayudarnos efectivamente a saber qué es por dónde tenemos convenientemente que caminar. ¿Ven? En la frustración, la coherencia es muy alterada y en cuanto hay aprecio, armonía, ¿ven? Hay un orden, hay un equilibrio. Esto está medido. Por eso es bien importante, fíjense, cuando tenemos sentimientos negativos, la ira, la frustración, el campo de coherencia frecuencial es errático, desordenado, y claro, hay alteraciones del ritmo cardíaco. Sin embargo, cuando los sentimientos son positivos, de amor, de aprecio, de tolerancia, pues cambia por completo. Entonces, ¿a qué te estás identificando? Esto, lógico, cada uno lo tiene que ir autoobservando. Miren un acto muy sencillo, ponerse las manos así en el corazón. Este acto armoniza la frecuencia que hay dentro de las neuronas del corazón. Pero claro, la gente hoy, en cierta medida, está sujeta a tal estrés que, bueno, desconectan consigo mismo. Por eso, lo que hemos mencionado, el ADN, cuando hay miedo, está menos activo, la biocomunicación celular, la bioinformación de la luz es más limitada. Sin embargo, cuando hay amor, el ADN se estira, la biocomunicación, la bioinformación es mayor y claro, la vida es plena, es grata vivirla.
hay técnicas en yoga muy buenas para trabajar el corazón, para trabajar lo que llamamos la coherencia cardíaca. El anahata es el chakra del corazón. Entonces, por ejemplo, la postura de la cobra es un ejercicio que trabaja este equilibrio. La postura del camello también trabaja el equilibrio del chakra anahata en el corazón. La postura del pez y la postura del puente. Entonces, insisto, la vida es un caudal casi infinito de posibilidades para vivir bien. Ahora, estamos dando la dedicación, la investigación y comprensión a la vida o estamos más o menos robotizados y más de lo mismo y más de lo mismo día tras día? ¿Ven? Los chakras son interconexiones de energía muy sutil que particularmente en el organismo interactúan en lo que llamamos plexos neurovegetativos. Entonces, por ejemplo, el primer chakra, Muladhara, tiene que ver con la tonalidad frecuencial de la onda cromática del rojo. Por eso hay preparados que hacemos cuando hay que trabajar esta energía para esta persona X, y ahí vamos siempre a ayudar a que la seguridad, el equilibrio de dar respuesta al día a día y el sentido de pertenencia, porque muchísima gente vive en la errónea equivocación de lo que llamábamos antaño esclavitud. Es decir, todavía hay gente que piensa que hay esclavos que le tienen que servir. No, no, esto ya no es así. Es decir, uno tiene que integrarse en una coherencia bien llena de amor, y digo amor porque cuando hay verdadero amor, el factor que indica que estamos llenos de amor es que estamos muy predispuestos siempre a servir al prójimo. Ese es un buen indicador de que uno está en ese equilibrio. Entonces, el chakra Muladhara, emotivamente, cuando está alterado, tenemos enfado, dolor, cierto miedo a la muerte, violencia, culpabilidad, vergüenza. Como ven en la imagen, en la mochila nos hemos cargado esas emociones y las estamos haciendo veraces o reales, pero por nuestra errónea identificación. En el chakra Swadhisthana, que tiene que ver con el desear, el color, la onda cromática es naranja, ahí se van a ver interconexiones, aptitudes, relaciones que tienen que ver con la sexualidad, con la creatividad y con el placer. Por ejemplo, bueno, ya menos, pero años atrás, poco menos, que había un concepto pecaminoso en torno a la sexualidad. Pues no. Y mucha gente que es creativa también suele estar muy señalada, porque el que es creativo, claro, a la vida le mete ganas, pero mucha gente en la vida se acomoda a lo establecido y que no cambie nada. Y ya les digo, el que está hablando ahora este que están viendo, no tiene nada que ver con el que han visto hace ya 15 minutos. Porque cientos de millones de neutrinos me han pasado, han estado aquí y ya no están. Entonces, bueno, tendremos que ir comprendiendo que los apegos, de la índole que sea, no son guía. Lo que guía es fluir en amor consciente. Entonces, en el chakra Swadhisthana tenemos celos, envidia, soledad, venganza, rechazo. Es decir,
este tipo de emociones en el ámbito negativo, pues claro, nos pueden estar acompañando. Manipura, el tercer chakra, onda cromática amarilla, tiene que ver con el poder, la vitalidad, la voluntad, y ahí vemos qué manejo hay de la energía, qué asimilación de los componentes diversos y también cuál es la capacidad de canalizarnos, de mostrarnos en la vida. Entonces, hay emociones, ansiedad, mentira, exceso de preocupación, indecisión, prejuicios, sospechas, olvidos. Entonces, claro, si nuestras energías dentro no fluyen bien, qué duda cabe que estos estados o manifestaciones emocionales se van a mostrar. Chakra Anahata, color verde, el amor. Ahí vemos equilibrio, bienestar, el ámbito de la relación humana y la autoaceptación, porque es fundamental. Para amar, primero ámate tú y ama aquello que en verdad eres. Y eso nosotros afirmamos que lo que es verdadero es lo absoluto. Algunos interpretan absoluto, Brahma, Dios. Es decir, si no amo la esencia que en verdad soy, ¿cómo me voy a amar a mí? Y luego, ¿cómo voy a amar al llamado otro? Es muy difícil. Y ahí vemos emociones como la desilusión, la pérdida de fe, la sensibilidad en exceso y sobre todo el pánico. Entonces, vale la pena, insisto, ir observando todos estos equilibrios. Chakra Visuddha, onda cromática azul, tiene que ver con glándula tiroides, que es la comunicación. Y ahí el rol en el cual nos vamos a estar desenvolviendo es percepción y observación. Es importante, insisto, que esto sea coherente. Y ahí vemos apatía, desesperación, fracaso, autorreproche, limitaciones, etc. En el chakra ajna, en el llamado tercer ojo, la onda cromática índigo, ahí ya se adentra el individuo en la comprensión, pero no la comprensión intelectual, que esto es bien diferente, es la comprensión profunda de sabiduría. Y entonces, cuando uno ya empieza a vivenciar consciente, pues claro, el fluir, la intuición y el saber hacia dónde vas en la vida es bien, vamos a decir, es aquello que te acompaña a diario. Ahora, ¿qué emociones también negativas pudieran estar dándose? La arrogancia, la codicia, las adicciones, la manipulación. Y entonces, claro, lo que podía ser la antesala de una liberación está siendo la mayor cárcel que vas a encontrar. Y por último, Sahasrara Padma, en la fontanela, en la parte, digamos, central superior del cráneo, tiene que ver con la conexión con lo que nunca dejamos de ser. Y ahí se vincula, se interconecta la integración. Llámenlo divino, llámenlo totalidad, los nombres ahí ya se empiezan a diluir. Y se adentra uno en la vivencia consciente. Ahora bien, todavía ahí pudiéramos encontrar obsesiones, miedos, pero ya miedos enormes, neurosis, histerias, etc. Porque hay una cosa que sí hemos de compartirles. El equilibrio de la energía es liberación. Ahora, jugar con fuego y no trabajar bien la energía, la locura es un compañero que acompaña a mucha gente en el campo
del manejo de la energía. Entonces, nosotros también trabajamos vital una alimentación sádvica vegana. No es comprensible que para vivir necesitemos sacrificar ni asesinar a ningún ser sintiente. Estamos, pero bien capacitados para vivir alimentándonos vegetarianamente. Entonces, cuando tú tienes una buena alimentación, ya es un indicador bueno para el fluir de la energía. Y si hubiese, que a veces, ¿verdad?, nos encontramos con que hay que ayudar a la gente, pues ya sí que trabajamos con tecnología y frecuencias correspondientes para hacer reequilibrios. También en la medicina china vemos cómo, por ejemplo, el odio y el orgullo tienen conexión con el funcionamiento cardíaco. Miedo, ansiedad, conexión con vejiga, riñón. Quiero decir, hay estados emocionales que se conectan con los órganos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ven? Trabajamos los órganos con frecuencias, con campos magnéticos y otras técnicas, si es necesario, para hacer el reequilibrio vía el órgano del estado emocional alterado. Hay muchísima gente que lleva, pues no sé, voy a decir un periodo, 15 años viviendo celos y no hay ningún motivo, ningún hecho real para tales celos, pero dan por sentado que el estado natural es tener celos. Y eso es una enfermedad, es un desequilibrio. Entonces, en esos casos y en otros, ¿verdad? Pues lógico lo que les estoy comentando. Hay herramientas, hay... La vida, si algo tiene, son posibilidades. Y no te digo cuando te manejas dentro del don del saber. El saber libera, la ignorancia esclaviza. Esto los grandes filósofos de la antigüedad siempre lo han sabido. Entonces, es bueno, también con aromaterapia ayudamos a reequilibrar emociones. Como he dicho, trabajamos diferentes localizaciones con frecuencias, información y todo ese equilibrio psicoemocional se va dando. Podemos ver en la gráfica trabajar lo que llamamos los plexos neurovegetativos, los chakras, a través de microsistemas, y aquí vemos los puntos donde con láser y gemoterapia vehiculamos información para que esa energía por estos puntos reflejos llegue, en este caso, a la estructura neuroendocrina y se produzcan reequilibrios. También ya en ámbitos que a veces tenemos que recurrir, vamos con bioinformación para trabajar el inconsciente. Y ahí trabajamos con lo que se llama información subliminal y individuos que llevan 30 años identificados a una actitud, a una emoción errónea y que no sabían darle el giro, pues en 3 o 2 o 4 sesiones se hacen auténticas transformaciones. Por eso es bien importante, ya digo, los recursos hay muchísimos. Homeopatía celular también, para actuar en los chakras. Hay lo que llamaríamos alquimia a través de agua hexagonal, bioinformación, fotón y gemas, y se preparan unos elixires que hay todo un campo de magia o de maestría y son espectaculares en cuanto a respuesta. También trabajamos
mandalas, yantras, para crear campos. Por ejemplo, estos mandalas a veces hemos mandado a personas que tenían conflictos en el hogar, padre con hijos, esposa con marido, etcétera. Colocas, se hace un estudio, digamos, particular, ayurvédico, astrológico, etcétera, de los diferentes miembros de la familia, se compendia qué tipo de mandala y qué tipo de gemas son las ideales para crear un campo de resonancia frecuencial en el hábitat, y claro, pues sí que hay muy buena respuesta. Entonces, sabemos que somos el testigo. Por eso decimos, observo cómo cambia el cuerpo. El cuerpo no soy yo, el cuerpo es el vehículo, pero no soy el ser que soy, no es la corporeidad. Lo mismo con la emoción. Observo las emociones y hoy van de una manera, mañana de otra, pero no soy las emociones. Igual con el pensamiento. Yo percibo, observo el pensamiento, pero no soy el pensamiento. Y lo mismo con el éter, con la bioinformación más sutil. Nada fenoménico soy. Es más, nada de lo que no es afecta al ser. Entonces, ¿qué es importante de esto? Empezar a intuir de la esencia, lo que somos es libertad. Y cuando uno empieza a liberarse del apego condicionado corpóreo, del apego condicionado emocional, del apego condicionado mental y del apego llamado sutil, empieza a fluir lo que verdaderamente es. Y eso vale la pena porque le da un significado muy interesante a la vida. Vivir es el don, es el gran milagro y vale la pena vivir consciente. Por eso, yo un placer, ¿verdad?, haber podido compartirles cómo la emotividad es una interacción, pero no somos la emotividad. Recuerden el anciano, llevo un rato pensando cómo hechos no verdaderos crean emociones que las siento como grandes verdades. Y esto nos pasa habitualmente a diario a todos en una medida u otra. Ahora bien, si día a día vamos ubicando a través de la meditación, a través de una alimentación saludable e inclusive a través de la autoindagación consciente, claro, no me voy a esclavizar con la emotividad ni con el pensamiento, porque el ser, vuelvo a afirmar, es libre. Nadie puede esclavizar al ser, nadie. Entonces, bueno, vale la pena que día a día vayamos creando este campo de interacción. Bien, tenemos 3 minutos. Si quisieran hacer una o dos preguntas, las puedo atender. Vamos a abrir los micrófonos. Venerable, ¿se me escucha? Sí, le escucho. ¿Cómo no? Bueno, voy a tener que hacer una pregunta. Tengo muchas preguntas porque me interesó el tema sobremanera. Y he ido punteando algunas preguntitas. Por ejemplo, el daño que da el celular a nivel de la amígdala. Si se pone en speaker y uno no se pone el celular en el oído, de alguna manera se logra, digamos, menos daño. Correcto. Y ya dije
Y solo comentar, por ejemplo, ven esto que tengo aquí en la mano. Esto es un Git. Esto es, digamos, esto es componente de un meteorito que cayó hace muchos miles de años en Rusia. Entonces, el Sungit, por ejemplo, yo ahora mismo aquí en torno al computador tengo, esto es una pirámide de Sungit, de orgonita, es decir, yo protejo mucho el campo de la emisión de radiación. Entonces, en los teléfonos móviles, aquí atrás se puede poner una plaquita adherida que neutraliza también el campo magnético. Es decir, la tecnología es buena y hay que usarla, pero no para que nos dañe. Entonces, sabiéndonos proteger, por ejemplo, con manos libres, vamos mejor con el móvil. Con el audio también. Vale la pena ahí, ya digo, protegerse. No obstante, si tuvieran preguntas, por correo electrónico, las pasen y nosotros las respondemos todas. Lo que pasa es que aquí tenemos, ya digo, 1 minuto todavía. Bueno, pues para que no sea un cierre así que hace la pantalla pum y desaparezco, darles agradecimiento. La intención y disposición nuestra es colaborar con ustedes en todo lo que, ¿verdad?, nos sea posible, y vamos a compartirles más conferencias y de alguna manera, pues, ya digo, vamos a ver cómo va fluyendo todo. De momento, hay que decirlo, está fluyendo muy bien. Entonces, muy contentos y ya me despido de todos ustedes. Namaskar. Namaskar.